Federata, 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 federata. Bienvenidos a Federata Podcast. Buenos días para todos, mi nombre es Esteban. Hoy vamos a tocar el tema de las inundaciones en Medellín, algo que ha sido pues tendencia esta semana y estas semanas en nuestra ciudad, pero vamos a trabajarlo desde una parte técnica con un experto que es Julián, el invitado de hoy. Y bueno, pues también este formato es como muy relajado, donde vamos a simplemente amigos a conversar. Van a haber muchos errores para que sepan. Pero la idea es que no vamos a editar nada porque es una conversación natural. Simplemente estábamos conversando mucho por WhatsApp y entonces dijimos, no, mejor venga, reunámonos a conversar y lo hacemos de una manera más natural. Y hay cositas conversaciones que uno tiene que uno dice, uy, este contenido está interesante, podría servir a otras personas. Entonces básicamente ese es como el podcast. Sí, hombre Esteban, sí, hombre Julián, vea, como ya le había dicho, el nombre mío es Jorge. Me parece muy bacano que este nuevo formato salga adelante porque muchas de las conversaciones que tenemos con los amigos en el día a día, en los entornos sociales, laborales, familiares, trata sobre temas de actualidad y qué mejor que tratarlas con el estilo propio de las casas, de los parches de amigos y así. Entonces, hoy tenemos un invitado de lujo que es Julián Sepúlveda Berrío y que nos va a hablar del clima. Del clímax. Del clima. Y usted, Sexólogo. y experto en sexo. No sexólogo. No. Entonces, sí, o sea, y entonces me gustaría, pues, Julián, que te presentaras y que dijeras qué viniste a hacer por acá. Bueno, no, muchachos, muchas gracias de verdad por la invitación. Es muy bacano lo que uno puede hacer por una cerveza. Porque, pues, hombre, de verdad en este podcast no pagan. A mí solamente me dijeron el día anterior que tenía que venir y yo vine y me dieron una cerveza. Y la idea es desmitificar cosas con respecto al clima, hablar qué está pasando con las lluvias y contarle a la gente. Pues esto es como llevar un conocimiento científico, aterrizarlo y que la gente entienda muchos fenómenos. Y yo creo que la idea del podcast es esa. Y si podemos hacerlo, si podemos conversar y podemos aterrizar conceptos, es muy bacano. Bueno, Julián, contame algo. Usted vio que hace 15 días se presentaron unos niveles de precipitaciones elevados que digamos que en mi poco conocimiento del tema no son normales y menos a inicios de año que uno puede considerarlo una época de seca o de verano. Uno dice, uy, qué verano. Sí o qué, entonces podrías explicarnos qué fue lo que pasó hace 2 semanas y por qué esas precipitaciones tan elevadas, los niveles del río Medellín, por qué se generaron esas inundaciones con eventos catastróficos que ya todo el mundo conoce. Jorge, sí, pero bueno, no digamos la palabra qué verano, huevón, porque en qué verano nos mantenemos todos, o yo, ¿cierto? Pero entonces cuando uno habla de esto, uno tiene que hacer un concepto o partir los conceptos de una forma muy clara. Hablar de la climatología y de la meteorología, ¿cierto? Lo primero es la climatología. La climatología, cuando la gente la define conceptualmente, son los promedios a largo plazo de las condiciones meteorológicas. No sé, ¿qué es esto? ¿Qué tan difícil es entender esto? No, es a largo plazo que está pasando con variables que nosotros vemos. La lluvia, los vientos, la radiación, la temperatura. ¿Qué es enero? A largo plazo, enero es un mes seco. En teoría nosotros concebimos los eneros en nuestra región como un mes de menor precipitaciones. Entonces ahora me preguntas, ¿qué pasó con las lluvias de la semana pasada o de estos mediados de enero? Lo que pasa es, estamos influenciados por el fenómeno de la niña. ¿Qué implica la niña? Un mayor acumulado de lluvias a largo plazo, ¿cierto? Al estar influenciados, lo que hace la niña es que se produzcan más precipitaciones. Y los dos eventos que tuvimos, nosotros tuvimos eventos importantes, el 14, el 17 y si no estoy mal el 23, ¿cierto? Y en esos tres eventos, pues casi que llovió un 250% más de lo que llueve. Es decir, si en un enero llovía 50 milímetros, aproximadamente llovieron 150 milímetros y se alcanzó en tres eventos. Eso es importante para la gestión del riesgo porque se logran acumulados de lluvia muy rápidos. Es decir, lo que llueve en un mes, llueve en tres eventos. Ok,
Julián, una pregunta pues que es uno desde la ignorancia se hace siempre y es ¿qué pasa con el clima de Medellín? Porque estamos en un calor ni el berraco constantemente y luego pasamos a unas lluvias torrenciales, de pronto si no baja tanto la temperatura, pero sí mucha humedad y esto digamos durante el día incluso puede ser muy variable. Entonces, explicarnos para los que no sabemos qué pasa con el clima de Medellín y por qué esas fluctuaciones tan tremendas. La gente dice muchas cosas. La gente dice como esos meteorólogos de Medellín son muy malos. Y sí, somos muy malos en algún sentido, pero es más difícil. Pues hablar de pronósticos de lluvia en nuestra región es muy difícil porque realmente es un proceso caótico. Y un proceso caótico, mucha gente dice que el caos no es entendible, el caos sí es entendible, pues no es que nos estamos volviendo cada vez más loquitos, no, eso no es el caos es que depende de las condiciones iniciales, ¿cierto? Cada sistema o cada evolución de un sistema depende mucho de las condiciones iniciales, así es nuestra meteorología, así es nuestra meteorología local. Si nosotros tenemos la disponibilidad de humedad, las condiciones suficientes, pues se puede formar lluvia. ¿A qué lo asociamos? La gente dice, pero es que en Estados Unidos le pegan muy bien a las lluvias. Y siempre nos han dicho eso. Pero no le pegan bien a los tornados. Entonces nuestras lluvias son como los tornados. Es como un símil que podemos hacer con esas latitudes altas. A ellos se les forma un tornado y ellos saben que se va a formar un tornado 1 hora antes, ¿cierto? O 2 horas antes. Porque vieron cómo se comporta el viento, cómo es la vorticidad y qué está pasando con ese sistema que les forma el tornado y con los vientos. Así somos nosotros. Tenemos disponibilidad de humedad siempre, tenemos una topografía compleja y esas lluvias y lo que pasa con esa energía que tiene nuestra atmósfera y que la está transmitiendo hacia la parte alta, pues hace que el agua se condense porque tenemos la humedad disponible y formamos esas lluvias intensas, rápidas y que en nuestro caso nos generan muchos problemas. ¿Por qué? Cuencas de altas pendientes, zonas muy urbanizadas, alcantarillados que no funcionan bien. Eso todo se junta y la conjunción de esas cosas pues, es lo que nos genera nuestros problemas cuando llueve. Julián, bueno, usted dice que Medellín tiene una particularidad, bueno, no sé si Medellín, pero precisamente cuando hablabas de que en Estados Unidos le pegan muy bien a cuando va a haber lluvia y que para ellos le pegan muy bien a la lluvia, pero no a los tornados y que los tornados son la lluvia de nosotros. Entonces, y que decías que hay meteorólogos malos, ¿cierto? Entonces todo el mundo creció viendo a Más Enríquez, pero hay algo, o sea, usted menciona varias situaciones o variables, como por ejemplo los pisos térmicos, las cuencas hidrográficas, la presión atmosférica. Entonces usted considera que, porque se ha vendido la falsa idea de que los meteorólogos son como si fueran Nostradamus, es decir, se debe hablar es sobre probabilidad o sobre certezas absolutas, es decir, los gringos manejan certezas absolutas cuando va a llover o probabilidades también. Listo, esa pregunta es muy difícil, Jorge, porque en los gringos y latitudes más altas pues manejan una mayor certeza en el pronóstico porque son sistemas que se forman más grandes, es decir, una formación de un sistema, pongamos un ejemplo, entran vientos cálidos y húmedos del trópico, se encuentran con vientos polares fríos, los vientos cálidos ascienden, forman un gran sistema de nubes, ¿cierto? Este gran sistema de nubes va a tener una dirección de movimiento que la puede mantener durante 2, 3, 4, 5 días. Entonces, por eso es que ellos dicen, se formó un sistema de lluvia en el norte de Estados Unidos que se desplaza hacia el sureste y va a llegar en 3 días a tal ciudad. Y eso les funciona muy bien, ¿cierto? Los de nosotros no son así, los de nosotros son un poquito más rápidos. Entonces, lo que la gente debe tener en cuenta es que nosotros hablamos de probabilidad de lluvia. Va a ocurrir precipitación. Ahora, contar cuánta cae y contarle a la gente que no, es que a usted le va a llover 100 milímetros esta tarde. A ver, hombre, con el conocimiento actual, y no estoy hablando de Colombia, ni de yo como meteorólogo, ni de mis colegas como científicos, con el conocimiento actual no alcanzamos, porque es algo que se está desarrollando, ¿cierto? Se está desarrollando ese entendimiento de cómo funcionan las precipitaciones tropicales. En algún momento vamos a tener un entendimiento completo, o eso espero. Yo no creo que me vaya a tocar a mí y no espero que me toque, pues yo soy un asalariado normal. Es No. un instrumento. Sí, es cierto, sí, mago no soy. Pero sí esperamos entender mucho cómo son nuestras lluvias tropicales. Y lo que decías es que nosotros vivimos en un lugar muy teso, con esa topografía tan difícil, con esa topografía
que realmente la topografía no genera lluvias, pero modifica los patrones. Entonces, mira que nosotros nos encontramos con unas intensificaciones muy grandes en San Antonio de Prado, en San Sebastián de Palmitas, en Caldas, y son zonas donde se intensifica la lluvia, pero además hay laderas muy enfinadas. Claro, desastres, pues. Y ocurren esos desastres. Ujú. Ahora, ¿cuál es la principal amenaza? Si nosotros hablamos de amenaza, la principal amenaza que nosotros tenemos en nuestro territorio es la lluvia. ¿Qué desencadena? Desencadena avenidas torrenciales, movimientos en masa, inundaciones y todo, hasta fallos estructurales que pasa mucho, que también genera como un arrastre de sedimentos y fallan las estructuras. Hablando de esas inundaciones, Julián y Jorge, hablemos un poquitico de eso que pasó, que justamente fue el tema que conversamos tanto en el WhatsApp y que hablamos de esto en nuestros grupos, de la muerte de estas dos personas, ¿cierto? Esta inundación que se dio la semana pasada o hace 2 semanas, que obviamente eso fue una situación fortuita, pero quisiera como que Julián nos explique qué pasó técnicamente o físicamente en esa inundación, porque todos conocemos el soterrado que está ahí después de San Juan, ¿cierto? Todos hemos pasado por ahí, pero entender un poquito qué pasó, por qué se llena tanto, por qué esos niveles de agua suben tanto y porque ya sabemos que el accidente pues fue algo fortuito, ¿cierto? Se juntaron que el carro blindado, que no le abrió la puerta, que se metió muy rápido, en fin, muchas cosas que obviamente pues eso se le sale de las manos a cualquiera, pero hablando de físicamente qué fue lo que ocurrió en ese caso y en las inundaciones de los soterrados. Como le contaba a Jorge, a ver, lo que nosotros tenemos hay veces son lluvias muy intensas, que descargan mucha cantidad de agua en un tiempo muy corto. Y esa lluvia, por ejemplo, del 14 y esa lluvia del 17, pues fueron lluvias realmente que descargaron en su máximo, pues en su máxima expresión, en su máximo valor, 80 milímetros de lluvia. Y 80 milímetros de lluvia, la gente dice, ¿qué es 80? ¿Cuánto es 80? Hay países donde en todo un año llueve 80 milímetros de lluvia. A nosotros nos cae en un solo evento de lluvia, en 2 horas, ¿cierto? Y es lo que hablábamos de las cuencas, de las pendientes, de la zona urbana y el desagüe, ¿cierto? 80 milímetros es un reto para una red de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esas inundaciones de los deprimidos, puede pasar que el alcantarillado fluvial no le dio la capacidad. Y la otra, que es lo que realmente pasa mucho, es que el río no le dio la capacidad. Nosotros de verdad dependemos mucho del río Medellín y de que ese eje del río que transporta cosas. Todo el acueducto fluvial tiene que llegar al río. Ahora, ¿qué pasó ese día? Ese día llovió mucho en la parte alta de la cuenca del río Aburrá. El río venía lleno, sin capacidad hidráulica. Y otra quebrada, no recuerdo bien si es la Picacha o Altavista, yo creo que es la Picacha, que está ahí cerquita. Claro, también le llovió en su cuenca. Quería descargarle a su eje transversal, que es el río, pero el río no tenía capacidad hidráulica. Entonces, ¿qué hacen las quebradas? Es que yo no puedo descargarle el río. ¿Qué hago? Me devuelvo. Y pasa mucho con la Picacha, Altavista, la García, el Hato, la Presidenta, que a cada rato vemos que se nos inunda la Glorieta de Monterrey. Claro, es decir, ellos quieren hidráulicamente descargarle una cantidad de agua a un río que va lleno y que no va a ser capaz de recibir esa cantidad de agua. Entonces, eso es lo que produce que se salgan las quebradas justo en esos puntos e inunden los deprimidos. ¿Cuál es la otra razón, Esteban? La otra razón es muy lógica. Hay veces nosotros descuidamos un poquito el mantenimiento del acueducto pluvial, ¿cierto? Entonces, cuando llueven estas cantidades, él no es capaz de descargar toda esta agua. Entonces, es decir, tenemos canaletas sucias, tenemos canaletas que no tienen la capacidad hidráulica para la que fueron diseñadas y diseñamos para otras condiciones. Y acá voy a poner un tema muy teso. Es un tema muy teso y con el cual uno puede tener debate y pelea. Es qué está pasando con el cambio climático y la intensificación de los eventos de lluvia.